¿Qué tal, señores? Fieles a nuestro canal, de entrada les digo que esto no es ningún clickbait. Es literalmente dicho, es un ejemplo que pone el doctor Joe Dispenza, que si siguen esta serie ya saben quién es, ya se lo he explicado, su campo de investigación, pero literalmente, señores, es cierto que él nos pone un ejemplo. ¿Qué tipo de estrés se produce si nos estuviera siguiendo un T-Rex? Uno de esos dinosaurios que ya lo han visto ustedes, por ejemplo, en esa película Jurassic Park. Para que vean ustedes el pánico, lo que puede producir. Obviamente es un ejemplo, pero quiero abrir este video con este ejemplo para poder relacionarlo con los otros tipos de estrés y por qué aquí el doctor Joe Dispenza toma este ejemplo para explicarnos, porque hay personas que viven sus vidas en modo de este tipo de estrés, que está comprobado científicamente que el estrés produce cambios hormonales que pueden afectar tu salud. Ya puede ser el estrés causado por motivos físicos, por motivos químicos o emocionales. Si esto, así como van a ver estas escenas, así como están viendo estas escenas ahorita, lo mantienen por un largo periodo de tiempo, irremediablemente, comprobadamente, vamos a tener problemas en nuestra salud. ¡Nos dejó! ¡Nos dejó! ¡Doctor Grant! ¿Cómo odio tener razón siempre? Qué estresante, ¿no? ¿Sintieron ese pequeño clip, ese momento de estrés? ¿Cómo se siente? Bueno, por increíble que parezca, cuando el sistema del cuerpo está con ese estrés, está condicionado para estar en un sistema de alerta, nuestro cuerpo, de estar, como quien dice, dispuestos a correr, la sangre fluyendo a las rodillas, alerta nuestra visión, nuestro cerebro, nuestra capacidad para huir, para correr. Ese estrés comprimido en ese pequeño segmento, por increíble que parezca, hay muchas personas que así viven su día a día, señores. Y ustedes podrán decirme en su día a día qué tanto pasan estresados por un sinfín de razones. Entonces, el asunto es que cuando este tipo de estrés, hablando ya de lo cotidiano que nosotros pasamos, siendo esto ampliamente investigado, cuando se pasa por muy largo tiempo, el cuerpo como después que extraña ese estrés, como que usted no puede estar tranquilo si no está satisfecho. Imagínense que hay personas a las que, si usted lograra calmarlas, si usted lograra explicarles que esto no va a suceder, que esto no es así, que esto no sucede, pongámonos en que les resuelve sus problemas, esas personas aún así no podrían estar tranquilas porque están necesitadas de esa dosis de estrés. Ustedes miren a su alrededor y les aseguro que van a conocer algún familiar, algún tío, alguna tía, compañero de trabajo, que siempre anda de aquí para allá, anda encargado, anda exaltado, anda de aquí para arriba y para abajo, todo el tiempo anda falta de respiración, todo el tiempo es un estrés, es una carrera, es totalmente estresante con solo verlo actuar, ¿sí? Hay tipos de esas personas, sí los hemos visto. Bueno, es por ello que en este estudio el doctor Joe Dispenza, que es un investigador del cerebro y de las condiciones en las que reacciona el cerebro ante diferentes estímulos, aclara en esta parte
que tiene que ser claro y enfático con esto, porque todos esos sentimientos de culpa, de frustración, de impotencia, todas esas cosas que nosotros tenemos de alguna manera producen estrés, y el estrés produce ciertos sentimientos, porque cuando tú tienes estrés lo revelas a través de ciertos sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos? O cómo te hace actuar, cómo te hace reaccionar el estrés. ¿Cómo te pones cuando estás estresado? Dependiendo del tipo de estrés que tengas o que experimentes, que ya vamos a llegar a ello, puede ser en enojo, puede ser por celos, puede ser por sentimientos de culpas del pasado, envidia, por competencia, por frustración, por odio, por desesperanza, por cómo está la situación en el país, por muchas razones. Esos sentimientos y esas emociones son las que actúan sobre tu cuerpo, liberando un tipo de hormona que es casi un veneno para el cuerpo, porque está comprobado que el estrés te enferma. Tú has escuchado decir de que a las abuelitas que decían, si comes enojado o comes cuando estás enojado te va a salir una úlcera. Pues nada más cierto, señoras. Hoy sí se ha comprobado que eso no es cosa de abuelitas, es real. Entonces tenemos que el estrés es cuando el cerebro y el cuerpo están en desbalance, están desbalanceados o están en incoherencia. O podríamos decirlo en las propias palabras de los científicos que investigan estos hechos, fuera de homeostasis. Entonces, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es el estado de equilibrio en el que el cuerpo mantiene sus condiciones internas constantes, es decir, es normal, como la temperatura, el pH, los niveles de glucosa en sangre. En otras palabras, es el estado óptimo de funcionamiento del cuerpo, de nuestro cuerpo humano. Ok, pero cuando estamos bajo estrés, ¿cómo se comporta esta normalidad, o cómo se distorsiona, más bien dicho, esta normalidad? Como el estrés es una respuesta natural del cuerpo a cualquier demanda o amenaza, cuando percibimos un peligro, el cuerpo activa el sistema de respuesta al estrés, también conocida como la respuesta de lucha o huida. Es este caso que estamos viendo con este clip del Tyrannosaurus, en el que claramente el cuerpo está en una zozobra y en una condición de alerta tremenda, tal así que tiene su nombre, que se llama respuesta de lucha o huida. Pero esto es cuando nos persigue un animal o cuando estamos ante un peligro real. Pero el tema de este video es cuando estamos con esa respuesta de lucha y huida en condiciones normales, y no porque estamos en peligro real o porque nos anda siguiendo un animal, sino que es por las causas mencionadas anteriormente, por problemas económicos, por problemas de salud, por los tipos de estrés, que ya los vamos a enumerar más adelante, cuáles son los tipos de estrés por los cuales podemos estar involucrados en este tipo de acondicionamiento normal en la que el cuerpo se pone cuando estamos estresados. Entonces tenemos los tres tipos de estrés conocidos hasta hoy por la ciencia y que están comprobados. El estrés de que nos ande siguiendo un T-Rex es un estrés físico, ¿verdad? Engloba traumas, accidentes, lesiones, caídas, algo físico, algo que les pasa a ustedes, a su cuerpo, a que sienten dolor, y eso les produce estrés. Ese es el más común y el que creemos que solamente ese tipo existe, pero hay otro, el cual también es el estrés químico. Cuando usted tiene una gripe, cuando usted tiene viruela, cuando tiene alguna alergia, ese es un tipo de estrés químico. El cuerpo se estresa por ese ataque o por esa condición del cuerpo que producen los virus, las bacterias, las toxinas, las alergias. Incluso después de una fiesta, un sábado feliz en el que hayan bebido demasiado, al día siguiente esa resaca les produce un estrés en su cuerpo. Pero hay uno aún más, que es más peligroso, en el que constantemente lo estamos manteniendo en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, y es el estrés emocional. O sea, este engloba aquellos casos en los que la muerte de un familiar,
un divorcio, una pelea con tu pareja, alguien que te ande cobrando, un banco que te esté cobrando la hipoteca, la incapacidad de poder pagar tus tarjetas de crédito. Esto podríamos englobarlo en las finanzas. El estrés por no poder conseguir un empleo, que podemos englobarlo como en la parte de educación. Ese estrés emocional que no te está siguiendo ningún animal, ni estás enfermo, pero estás en constante agonía sufriendo ese estrés. Eso se vuelve crónico en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo, al liberar o al estar constantemente con esas toxinas, porque cuando tienes estrés, ¿cómo actúa el cuerpo químicamente? Como es una respuesta natural del cuerpo a cualquier demanda o amenaza, cuando percibimos un peligro o cuando estamos con un estrés emocional bajo el acoso de un cobrador, de una deuda, la muerte de un familiar, peleas con tu esposa, con tu esposo. Entonces el cuerpo, independientemente de estos tipos de estrés, activa el sistema de respuesta para luchar con ese estrés, que es el que te dije que se llama el sistema de lucha o huida. Por ejemplo, cuando esto sucede, tu cerebro, específicamente el área del hipotálamo, envía señales a las glándulas suprarrenales para liberar hormonas como la adrenalina y el cortisol. Tú ya debes de saber que la adrenalina es para que produzcas más fuerza, para que puedas correr, y el cortisol es para que puedas estar más alerta. La adrenalina aumenta tu ritmo cardíaco, eleva la presión arterial y aumenta la energía disponible al instante. Es como un shot de fuerza. El cortisol, por otro lado, te ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre y suprime algunas funciones no esenciales en una emergencia, como por ejemplo tu sistema digestivo y tu sistema inmunológico. Por ejemplo, ¿por qué en aquellos casos, en aquella situación que sucedió, que estábamos todos en casa, tú sabes por qué la gente que tenía más miedo es la que le pasaron causas fatales? Porque su sistema inmunológico se decayó a causa del miedo, del estrés, de lo que pensaban, imaginaban les podía causar esa situación. Entonces, al estar bajas las defensas, con cualquier gripita, cualquier picadita de un animalito, causaba esos decesos, y al final pues se decía que era por la situación esa que se vivió, del por qué estuvimos encerrados. Ustedes comprenden, ¿verdad? Entonces, el cortisol suprime algunos eventos esenciales en nuestro cuerpo para prepararnos para supuestamente esa lucha y esa huida. Entonces, cuando estamos constantemente estresados, esta respuesta se vuelve crónica. Pasamos constantemente demandando a nuestro cuerpo con toda esa adrenalina y ese cortisol que produce que estemos alerta en unas cosas, pero estamos flácidos en otras partes. Por ejemplo, el aumento de la presión arterial nos puede llevar a enfermedades cardíacas. Si se nos altera la glucosa en sangre, pues hasta diabetes nos puede pegar. La supresión del sistema inmunológico, que nos volvamos sensibles o expuestos a enfermedades virales, nos hace más susceptibles a que cojamos esas enfermedades y que nuestro cuerpo no tenga defensas. ¿Por qué? Porque las defensas están actuando en otro lugar para combatir ese estrés. Además, los problemas digestivos, el caso que les comento de las abuelitas que nos decían antes: si comes enojado te va a dar gastritis o te va a dar úlceras. Y lo peor, lo que es una plaga, señores, es que ¿quién de ustedes no ha podido dormir algunos días, algunas noches, si no es que todas las noches, por estar pensando cómo vamos a resolver un problema, ya sea económico o de índole familiar o de cualquier caso? Generalmente lo que con más personas me puedo identificar es con problemas económicos, para que tomemos y tengamos un ejemplo de lo que les estoy explicando. Entonces, ¿cómo podemos manejar el estrés y mantener ese equilibrio o la homeostasis?
Bueno, señores, esto quédense hasta el final porque al final vamos a dar una explicación y vamos a dar una serie de preguntas claves para que podamos estar atentos a estos momentos y podamos estar plenamente conscientes para que podamos tomar acción y poder relajarnos y evitar este tipo de situaciones en las que nos vemos expuestos cuando estamos permanentemente estresados. Entonces, amigos, ahora vamos a ver o vamos a cambiar el tiranosaurio Rex, lo vamos a cambiar por alguien que te produzca la misma intensidad de estrés que ese T-Rex. Pongamos un ejemplo, un compañero de trabajo tuyo. Estás en el trabajo. ¿Quién no ha tenido un compañero del trabajo que ustedes dicen, es que ese tipo me estresa? Es que esa tipa me saca de mis cabales. Es que no puedo ni escuchar su voz porque ya estoy que me le tiro al cuello. Ese tipo de estrés es el que produce tu cuerpo y está liberando una hormona que es adrenalina y es cortisol. ¿Por qué? Porque te está preparando, te prepara cuando tú vas a enfrentarte a esa reunión o alguien critica tu trabajo o ese compañero tú no lo quieres enfrentar o incluso vas a presentar un informe del trabajo o peor aún. Señores, que esto casi todos lo hemos sentido y si me comentan nadie me va a decir que estoy mintiendo. Que nos inviten a hablar en público. Señores, eso con solo el hecho de que nos lo mencionen, no les estoy hablando de que ya estamos parados frente a personas para hablar en público. Simplemente que nos digan que vamos a tener que hablar en público. Para que se imaginen ese tipo de estrés constantemente que está sucediendo. Pero también ese estrés de cuando no quieres llegar a casa porque sabes lo que te vas a encontrar allá y qué sigue y cuál es lo que va a suceder y cómo vas a reaccionar. También puede ser en que no quieres encontrarte con la suegra. También puede ser un caso en el que el tráfico, por ejemplo, que te altera. ¿Te imaginas todos esos bloques y esos picos de estrés desde que estás en un trabajo que no quieres estar o estás en un trabajo con el que te encuentras con un compañero que te produce estrés o estás en un trabajo en el que haces actividades o tienes que hacer cosas que te estresan? Sale de ahí para encontrarte con el tráfico, para encontrarte en medio del tráfico con hambre, para estar con desesperación ahí en medio de ese tráfico y llegar a tu casa y irte a pelear con tu esposa o con esposo. Señores, esto así por todos los días, liberando constantemente esas hormonas, esa adrenalina, ese cortisol, vuelve adicto al cuerpo. Incluso hay casos en los que pues hay personas que no pueden vivir sin estar con este estrés. Es tanto así que se acostumbra el cuerpo que tienes que estar con esta dosis siempre de que estás estresado. Esto se llama, señores, estar totalmente viviendo en modo de supervivencia. Y eso es lo dañino que nos hace a nuestro cuerpo. Estar constantemente en ese modo de supervivencia. Si has escuchado la frase que dice, donde pones tu atención, pones toda tu energía. En este caso, pones tu atención en todos esos eventos, en todas esas emociones que te produce el estrés, de odio, de desesperanza, de venganza, de enojo, de estar constantemente poniendo tu atención en el exterior y como resultado impactando en tu cuerpo, porque el que te cueste levantarte en la mañana para ir a trabajar, para no encontrarte con tu jefe o para un compañero que te cae mal, es poner atención en tu cuerpo, porque estás produciendo un estrés que hace que tu cuerpo libere esos químicos que no son necesarios, que más bien te hacen daño para lo que estás viviendo en ese momento. Y lo más grave, señores, es que esto se produce no necesariamente que estemos enfrente al compañero de trabajo, frente al jefe o en medio del tráfico o estemos en sí mismo en la situación que nos produce el estrés físicamente, sino que con solo pensarlo, señores, con solo pensarlo
el cerebro no puede diferenciar entre lo que es real, que estás viendo, que tienes ahí enfrente, o lo que estás pensando. Por lo tanto, siempre va a liberar esa respuesta de huida y escape. Siempre va a liberar esa adrenalina, siempre va a liberar ese cortisol, porque con solo el hecho de que tú te imagines que mañana tienes que ir a estar 1 hora atascado en el tráfico, o tienes que encontrarte con ese compañero, o tienes que encontrarte con esta exposición, o con esto y lo otro, con solo que te lo estés pensando, el cuerpo está, el cerebro está mandando esos químicos para tu cuerpo. Entonces prácticamente podemos decir que pasas 24/7 viviendo en modo de supervivencia. Tu cuerpo se ha vuelto adicto a ese estrés, a esos químicos dañinos. Entonces, mis estimados, ¿cómo podemos manejar el estrés y mantener la homeostasis de nuestros cuerpos si estamos totalmente en un entorno familiar, en un entorno conocido en el que prácticamente no tenemos escapatoria? Porque tanto como si estamos físicamente ante la situación, ante la amenaza que nos produce estrés, o si solo lo pensamos o si solo lo imaginamos, estamos atrapados. ¿Qué podemos hacer? Entonces, bueno, aquí es donde entra la parte del desapego o de la espiritualidad, como tú lo podrías hacer, y te voy a dar algunas técnicas en las que podemos tener para controlar el estrés. Por ejemplo, el de meditación, o como muy comúnmente se conoce ahorita, mindfulness. Puede ser también el ejercicio regular, o tener una dieta equilibrada también para que puedas dormir bien, o socializar con personas en las que te inspiren o te motiven para hacer algo que te gusta, hacer un negocio, escribir un libro, pintar un cuadro o algo interesante. Alguien que esté fuera de tu entorno, que te haga olvidar que estás en un círculo vicioso o en situaciones en las que te produzca estrés. Por ejemplo, con la meditación, pues calmas tu mente y te ayuda a reducir los niveles de cortisol. El ejercicio regular pues libera endorfinas, que son hormonas del bienestar. Comer bien, ¿a quién le va a hacer daño? Dormir bien, ¿a quién le va a hacer daño? Entonces, en el transcurso de esta serie de videos vamos a ir viendo cómo podemos cambiar esas emociones que nos produce el estrés, como la desesperanza, la impotencia, la vergüenza, sentimientos de culpa, enojo, agresión, odio, frustración, miedo, ansiedad, preocupación. Todo eso tenemos que cambiarlo, porque todo tiene su antítesis. Podemos cambiarlo, podemos sustituir esas emociones que nos produce el estrés por otras, como por ejemplo por el agradecimiento, por el amor, paz mental, cosas que podemos ir trabajando poco a poco según vayas pasando las etapas y puedas identificar las situaciones en las que tú sabes que estás consciente, que estás estresado y ese estrés está dañando tu cuerpo. Es decir, tienes que estar, como quien dice, como ser un propio detective de tus propios pensamientos, porque esos pensamientos van a derivar en sentimientos, que van a derivar en emociones, que van a derivar en que se liberen estas hormonas del estrés en tu cuerpo, y entonces habría que cambiarlas por otras emociones que las contrarresten. Por ejemplo, por mostrarte alegre, por ser agradecido, por sentirte libre, sentirte amoroso, por sentirte que estás más lleno de energía, como hacerte un regalo para tu sistema inmune, para tu mente, para poder controlar el estrés. Yo sé que es bien difícil cuando estás rodeado de tantos problemas, de estrés, deudas, problemas familiares. Es bien difícil que nosotros podamos estar agradecidos por algo, pero créeme, siempre hay algo por lo que tenemos que estar agradecidos. Debemos de buscar esas partes, debemos de buscar esas dosis de alegría, esas dosis de libertad, de amor, para que puedan contrarrestar todas esas emociones malas que nos produce el estrés. Y créanme chicos, que para que ustedes saben cómo es la mente, que
todo se olvida. Y hasta incluso cuando vamos al supermercado a comprar algo, estamos en el supermercado, compramos de todo menos lo que ocupamos, porque la mente así es. Entonces hay que escribir. Si te sientes agradecido por algo, por cualquier cosa buena que te haya pasado en la vida, por lo más mínimo que sea, incluso hasta por estar con los tuyos, anota eso como un elemento de gratitud, como un elemento de aprecio, como un elemento para sentirte alegre, para que cuando estés meditando, que en un próximo video vamos a tener una meditación guiada para que puedas tomarte esos minutos y ese tiempo para poder contrarrestar ese vorágine en el que el mundo moderno nos tiene en el trabajo, en el hogar, en todas nuestras actividades, para que podamos tener un punto de partida y contrarrestar ese estrés, señores. Entonces tienes que escribir y luego tienes que tomarte un tiempo para relajar tu mente y transportarte al mundo interno de tu mente, de tu cuerpo, de tu ser, donde te alejas de lo externo, que es lo que te produce todo esos tipos de estrés que te he mencionado antes. Entonces, algo que debes de poner de tu parte, y lo que te recomendamos, lo que te recomiendo, es que estés consciente de cuando estás con una emoción negativa producida por el estrés. Tienes, como quien dice, que atraparte tú mismo, agarrarte con las manos en la masa cuando esa situación esté acarreando. Así que suscríbete siempre al canal para que estés pendiente del próximo video. Recuerda que vamos a tener una meditación guiada para que puedas tener ese pedacito de momento delicioso, beneficioso para tu cuerpo. Nos vemos en el siguiente video.